Hoy tenemos entre manos un misterio médico verdaderamente fascinante y, a decir verdad, bastante devastador. Vamos a investigar a fondo la leucemia o linfoma de células T del adulto, que seguramente conoceréis por sus siglas en inglés, ATLL. Estamos hablando de una neoplasia súper agresiva, pero lo que la hace tan increíble desde el punto de vista clínico es su línea de tiempo. Es casi como el argumento de una novela policíaca, donde el verdadero culpable opera en las sombras durante prácticamente toda la vida del paciente antes de dar la cara de forma abrupta. Así que vamos a ponernos la bata de investigadores y a examinar las pruebas. A ver, pensad un segundo. ¿Cómo es biológicamente posible que un virus que alguien contrae siendo apenas un bebé lactante termine causando una leucemia letal 50 o 60 años más tarde? Es un enigma alucinante. Obviamente el simple contagio no desencadena la enfermedad de la noche a la mañana, y para resolver este misterio no nos vale con hacer suposiciones. Tenemos que diseccionar meticulosamente los datos clínicos y moleculares. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer hoy. Desempacar cada pieza de evidencia científica para entender el porqué de esta latencia tan extraordinaria. Bueno, para no perdernos, vamos a seguir una hoja de ruta muy clara. Empezaremos con la conexión viral del HTLV1, pasaremos por las 4 variantes clínicas, revisaremos los sellos diagnósticos, bajaremos al nivel celular con las características microscópicas y cerraremos hablando de pronóstico y tratamiento. Vale, al lío. Punto número 1. La conexión viral del HTLV1, o lo que es lo mismo, el juego a largo plazo. El responsable de todo esto es el HTLV1, que por cierto fue el primer retrovirus humano jamás identificado. A diferencia de otros virus que están por todas partes, este es muy territorial. Es endémico en regiones superespecíficas: suroeste de Japón, la cuenca del Caribe, África subsahariana y algunas zonas de América del Sur. O sea, saber de dónde viene el paciente ya es una pista enorme. Pero fijaos en la línea de tiempo, ¿por qué pone los pelos de punta? Todo empieza con la transmisión de células infectadas vivas, normalmente de madre a hijo a través de la lactancia. Y ahí se queda. Entramos en un periodo de latencia totalmente silencioso. El virus pasa décadas acumulando alteraciones genéticas y epigenéticas sin que el paciente note absolutamente nada. Es una bomba de relojería que suele estallar entre la tercera y la novena década de vida con una fuerza imparable. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué demonios hace el virus durante todos esos años de silencio? Pues resulta que secuestra las células T maduras, las que son CD4 positivas, usando 2 proteínas virales que son clave. Es literalmente como un coche trucado. Por un lado tenemos la proteína TAX, que hace de acelerador. Pisa a fondo y fuerza la proliferación de las células T activando vías como la NF-κB. Y por otro lado está la proteína HBZ, que actúa como un escudo blindado. Su trabajo es bloquear la apoptosis, es decir, impide que la célula muera cuando debería, y encima facilita que estas células malignas se expandan por todo el cuerpo. Pasamos al segundo punto, las 4 variantes clínicas. Veamos cómo se manifiesta esta enfermedad en la práctica. Según la famosa clasificación de Shimoyama, nos enfrentamos a 4 escenarios distintos, y vaya si son diferentes. En un extremo tenemos las formas ultraagresivas, la aguda, que supone hasta el 60% de los casos y viene con niveles altísimos de glóbulos blancos y calcio en sangre, lo que llamamos hipercalcemia. Aquí, trágicamente, la supervivencia mediana no llega ni al año. La linfomatosa es igual de letal, pero ataca más a los ganglios linfáticos. Y en el otro extremo tenemos las formas latente, o smoldering, y la crónica. Estas avanzan mucho más despacio, no suelen presentar hipercalcemia, y los pacientes pueden aguantar más de 2 años, aunque, ojo, muchas veces acaban derivando fatalmente hacia las formas agresivas. Y hay un detalle que es súper característico: la piel. Más de la mitad de los pacientes van a presentar lesiones cutáneas en casi todas las variantes. Tercer punto, los sellos diagnósticos. Vamos a ponernos el sombrero de detectives para unir las piezas del rompecabezas. Diferenciar el ATLL de otros linfomas de células T no es moco de pavo, porque histológicamente son como camaleones, pero hay pistas muy claras que nos guían. Primero, lo que decíamos, el origen del paciente. ¿Viene de una zona endémica? Segundo, encontrar niveles altos de calcio en las analíticas. Tercero, detectar esa fase leucémica con linfocitos tumorales circulando por ahí. Pero sin duda alguna, la prueba reina, lo que cierra el caso y confirma el diagnóstico al 100%, es poder demostrar a nivel molecular que el virus se ha integrado en el ADN de las células del paciente. Y esto lo ilustra a la perfección. Hoy en día, gracias a la tecnología, ya no tenemos que jugar a las adivinanzas. Existe un algoritmo súper preciso para las biopsias que busca directamente el rastro genético del virus. Si detectamos los transcritos del gen HBZ usando una técnica que se llama RNScope, o si confirmamos la presencia del gen TAX mediante una PCR cuantitativa, bingo, tenemos un diagnóstico firme e incontestable de ATLL. Cuarto punto de nuestra investigación. Nos vamos al microscopio, a lo que vendría a ser la escena del crimen celular.
Una vez confirmado el diagnóstico molecular, el virus nos deja una huella dactilar inconfundible. En la fase aguda, la morfología estrella es esta, la célula en flor. Mientras que un linfocito normal tiene un núcleo redondito y perfecto, estas células malignas están totalmente deformadas. Tienen un núcleo súper irregular, multilobulado, que la verdad recuerda a los pétalos de una flor. Suena muy poético, pero clínicamente es una sirena de alarma indicando que el ciclo celular de ese paciente ha perdido completamente el control. Y ahora, trasladad ese dibujo a un caso real. Al mirar un frotis de sangre teñido, esas células de color púrpura oscuro saltan a la vista al instante. Podéis notar esos núcleos densos e irregulares navegando entre los glóbulos rojos. Ver este enjambre de células en flor en el torrente sanguíneo es la constatación física y brutal de que la infección latente de hace décadas ha corrompido el sistema por completo. Pero claro, no nos quedamos solo en lo visual. Lo realmente interesante aquí es cómo la citometría de flujo confirma la identidad exacta de estas células analizando sus proteínas de superficie. Los datos nos dicen que estamos ante células T maduras, que dan superpositivo para CD4 y, ojo a esto, también para CD25. Este último es el receptor de la interleucina 2, lo que nos indica que estas células están en un estado de activación altísimo. Entonces, ¿cuál es la huella digital definitiva para los patólogos? Pues son células T maduras, CD4 positivas y CD25 positivas. Pero el detalle crítico, el que nos ayuda a distinguirlas de células reactivas normales, es algo que les falta. Son negativas para el antígeno CD7. Esta caída en la expresión del CD7 es súper frecuente, y es la pieza final que encaja perfectamente en nuestro rompecabezas diagnóstico. Y llegamos al último punto, pronóstico y tratamiento. ¿Cómo nos enfrentamos a este culpable? No podemos andarnos con rodeos, las estadísticas aquí son durísimas. Para las variantes más agresivas, la aguda y la linfomatosa, la supervivencia mediana es de menos de un año. Es una brutalidad. Y por si fuera poco, la enfermedad provoca una inmunodeficiencia bestial en el paciente, dejando la puerta abierta de par en par a infecciones oportunistas gravísimas, como el parásito Strongyloides. Es un enemigo que, tras pasar toda una vida preparándose en la sombra, ataca con una ferocidad implacable. ¿Y qué hacemos frente a esto? Pues el arsenal varía. Si es una forma latente, asintomática, a veces lo mejor es simplemente observar muy de cerca. Pero con las formas agresivas hay que ir con todo, y aún así son increíblemente resistentes a la quimio normal. Se usan regímenes de quimioterapia súper intensivos e incluso trasplantes de médula. Pero, afortunadamente, empiezan a llegar refuerzos, las terapias dirigidas. Por ejemplo, anticuerpos monoclonales, como el mogamulizumab, que están diseñados específicamente para buscar y destruir células que tienen el receptor CCR4. Es como mandar un misil teledirigido. Y esto nos deja con una gran reflexión final. Hemos visto de primera mano cómo el HTLV1 es el maestro absoluto del sigilo, infectando en la cuna y orquestando un ataque a cámara lenta durante medio siglo. Pero con la llegada de estas terapias teledirigidas que atacan las vías moleculares exactas que el virus ha hackeado, hay esperanza. La pregunta clave ahora es, ¿podrá la ciencia moderna ganarles por fin la partida a patógenos que han perfeccionado el juego del escondite biológico? Es algo que sin duda seguiremos investigando de cerca. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo análisis.